Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar. En la clase anterior, rápidamente les digo que habíamos estado viendo las ideas que hay en torno a lo que sucede con las raíces de un polinomio complejo y estuvimos diciendo que esas ideas se repiten ahí en varias áreas de las matemáticas. Les habíamos dejado una pregunta en particular a Sebastián de 5 puntos y nos traían un campo vectorial en la esfera sin ceros, y entonces lo que va a suceder es que esas ideas que hemos estado platicando aparecen en varias áreas de las matemáticas y una de ellas tiene que ver con campos vectoriales. Entonces quería hablar un poco de esa óptica porque estamos cerca de decir cosas de eso y también estamos cerca de que se queden con una idea que es ya, en mi opinión, una idea que está en la frontera de la topología con muchas otras áreas. En este caso, el teorema fundamental de la álgebra fue algo donde la variable compleja se acerca a la topología, pero también los campos vectoriales que pueden tener que ver con ecuaciones diferenciales o con sistemas dinámicos, geometría diferencial, también se acercan a la topología, y entonces quería hablar un poco de eso. Les habíamos dicho que si querían acercarse, porque estas figuras a lo mejor no se ven desde muy atrás, por eso les habíamos dicho que se acercaran. Y entonces, bueno, este fenómeno ahora lo voy a presentar ya directamente en esta figura. Ese fenómeno es el fenómeno que hemos estado estudiando, es el fenómeno que pasa en el cero de las coordenadas polares, es el fenómeno que pasa si nosotros estudiamos un cero de un polinomio alrededor del punto que es raíz, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que un número complejo, por ejemplo i, sea raíz. Pues quiere decir que si metes i al polinomio, lo anula. Entonces, la interpretación que decíamos es que te vas al plano complejo, por ahí agarras el número que va a ser, por ejemplo, i, perdón, lo estoy haciendo al revés, i quieres que sea raíz, eso quiere decir que p de i anula el polinomio, ¿sale? Y entonces eso se puede interpretar de la siguiente manera: en el cero del contradominio trazas un espacio paralelo al dominio, pero como es el cero, pues es justo el dominio, ¿no? Y entonces, que un número complejo sea raíz quiere decir que la gráfica, acuérdense que la gráfica es una superficie en R4, cruza por ahí, ¿sale? Y aquí le puedo poner puntos suspensivos. Eso quiere decir que sea raíz, ¿vale? Ahora, vimos que había una dualidad en el siguiente sentido. Aquí donde cruza, yo podía tomar una circunferencia, ¿sale? Y evaluar el polinomio en esa circunferencia. Entonces, lo que sucedía era que dependiendo de la multiplicidad de la raíz, cuando yo evaluaba en esta circunferencia, ¿sale? Como este punto va al cero, yo puedo dibujar aquí, a ver, este plano sería este, aquí dibujo el cero, y lo que sucede es que al evaluar en una curva cercana, voy a obtener, dependiendo de la multiplicidad de la raíz, si la multiplicidad es 1, yo puedo obtener una curva que a lo mejor hace esto. No necesariamente tiene que ser una circunferencia, ¿vale? ¿Cuándo sí es una circunferencia? Cuando esto es una línea compleja, o sea, es un plano. Entonces sí es una circunferencia. De hecho, ahí estamos usando ya la propiedad de que las líneas complejas mandan circunferencias en circunferencias. No tiene en general por qué ser una circunferencia, porque puede ser un polinomio de mayor grado. Y entonces aplica la idea del cálculo. Por ejemplo, en esta parábola, tú tomas la recta tangente, pero la gráfica no es una recta, se parece a la recta, pero hay que sumarle aquí términos de grado más grande
Y entonces eso hace que ya no sea una recta. Aquí pasa lo mismo. Si fuera una línea compleja, la imagen de este círculo sería un círculo, pero si yo sumo el análogo a esto, o sea, el análogo a esto sería tomar en cuenta grado 2 y grado 3, dependiendo de qué grado tenga el polinomio. Entonces esto no tiene por qué ser una circunferencia, por eso la hice medio chuequita. Pero el chiste es que si aquí cruza de manera transversal, esta circunferencia va a dar una vuelta solamente. Y si aquí la raíz es una raíz doble, como la de z cuadrada, entonces la imagen de esta va a ser algo así. Una curva que da 2 vueltas. ¿Sale? Bueno, ya habíamos dicho esta palabra. A veces se define el número de enredamiento de esta circunferencia como, es como si tomaras un reloj y ese reloj empieza a girar aquí y lo que haces es evaluar el polinomio, en este caso, en esta circunferencia. Entonces vas a ver cuántas vueltas da y entonces le llamas a eso el número de enredamiento respecto de esta circunferencia, o puede ser respecto de una curva, porque si yo agarro aquí una circunferencia o una elipse, la curva de la imagen acá va a quedar diferente, pero en el fondo se va a enredar 2 veces también si fuera la raíz doble. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno, entonces la idea. El teorema fundamental del álgebra te dice que un polinomio de grado n va a tener siempre n raíces contando multiplicidades, y localmente yo puedo decir, tomo una pequeña circunferencia, me fijo en la imagen va a ser una curva alrededor del 0. Dense cuenta que el 0 pues, sería la raíz. Ahora, algo que voy a mencionar, pero no le voy a poner mucha importancia, porque si lo entienden para el 0, lo entienden. Esto no es exclusivo del 0. Si yo aquí le hubiera puesto P de I igual a un número Q complejo, todo lo que estoy diciendo, en lugar de hacerlo con el 0, lo haces con Q, trazas el plano donde sale por Q, y entonces vas a buscar dónde la gráfica corta al plano paralelo al dominio que pasa por Q en el contradominio. ¿Va? Bueno. Entonces, resumiendo, si la raíz es sencilla, aquí te enredas una vez. Si la raíz es doble, te enredas 2 veces. Aquí voy a pintar de otro color la que se enredó 2 veces. Si la raíz es triple, te enredas 3 veces, etc. ¿Sale? Eso es lo que sucede con las raíces. Entonces, volvemos, nada más para ir recapitulando ideas. Habíamos estado analizando muy detenidamente estas funciones. ¿Vale? Ahora, si tú hicieras la gráfica del polinomio y lo haces con 0, a ver, lo voy a poner aquí con 0. Entonces, ¿qué son las raíces? Tienes todo el dominio y va a resultar que va a haber n raíces sencillas, o sea que cruzan de manera transversal, o podría haber menos, pero entonces las raíces empiezan a adquirir una multiplicidad. ¿Qué es que empiecen a adquirir una multiplicidad? Que en algún punto, de manera local, por ejemplo aquí suponte que hubiera una raíz doble, querría decir que cuando yo tomo un pequeño círculo aquí y le doy la vuelta, en la imagen, cuando yo tomo la imagen de este pequeño círculo, alrededor del 0 me voy a enredar un número, pues 2 de veces o 3 de veces, entonces esa raíz es doble o triple. Entonces en general, o tienes n raíces que cuentan de a 1, o tienes menos de n, pero algunas cuentan 2 o más veces, y era el ejemplo que habíamos puesto. Este es el repaso. ¿Cómo? O sea, si tienes menos de n que cuentan varias veces, o sea, ¿ya estaría en otro círculo? No. Por ejemplo, tienes a ver, por ejemplo, imagínate el polinomio de grado cuarto, que sea x más 1 por x menos 1, cada una de esas raíces al cuadrado.
A ver, o sea, lo que estoy intentando decir es, tienes un polinomio de grado 4 y quieres que sea este, x más 1 por x menos 1, perdón, lo puse al revés, x menos 1 por x más 1. Ahí llevas dos raíces sencillas. Si tú haces esto, a ver, lo puedo poner así, para no escribir tanto. Si tú haces eso, ya tienes un polinomio de grado 4, pero solo tiene dos raíces, 1 y menos 1. Pero cada una de esas raíces localmente se ve como z cuadrada. O sea, si yo pinto en el plano complejo, a ver, lo voy a pintar ya contra dominio imagen, perdón, dominio contra dominio, tengo el 1 negativo, el 1, aquí tengo un par de puntos, ¿sale? Entonces, eso lo que quiere decir, a ver, lo voy a poner aquí abajo para que pueda dibujar. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Esos dos van a dar al 0. Entonces vale. Pero eso lo que quiere decir es que si yo me tomo una pequeña curva aquí, este mapeo lo manda en algo así. ¿Vale? Y si me tomo una pequeña curva alrededor de este, pues también lo manda en algo así. Digo, aquí se ve encima, pero ya ni modo. ¿Sale? ¿Sí me agarraron la onda? Eso quiere decir que puede haber menos de 4 raíces. ¿Por qué? Porque aquí realmente no vas a encontrar 4 puntos distintos. Son solo 2, pero cada uno de ellos cuenta doble. ¿Vale? Y acuérdense que había una manera dual de ver las cosas. ¿Cuál era la manera dual? Aquí estoy viendo como la intersección. Si localmente se parece a esto, la raíz va a contar de a 1. Si localmente la intersección se ve como z cuadrada en el entorno, la gráfica, imagínate que eres un observador, y te vas a la raíz y te pones a ver cómo es la gráfica alrededor. Si corta así, como una recta compleja, cuenta de a 1. Si cortara alrededor como z cuadrada, entonces esta cuenta doble, esta cuenta triple, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la esencia de decir tienes una raíz triple. ¿Qué quiere decir? Por ahí te dicen que hay un punto, ¿vale? Que es raíz triple. Eso quiere decir que si pudieras ver la gráfica en un entorno, la gráfica sería parecida, muy parecida a z al cubo. ¿Sale? ¿Sí, por acá? Bueno, ahora, ¿cuál era la manera dual de ver las cosas? La manera dual de ver las cosas era, en lugar de ver la intersección, fijarte en esta idea del número de enredamiento. Y la idea de fijarte en el número de enredamiento era, así, para que se acuerden, rápido, fijarte en el ángulo. ¿Cuál ángulo? Esta curva, yo me la llevo, se va a enredar alrededor del 0, entonces yo me fijo en el ángulo. ¿Qué hace el ángulo? Es como si tuvieras un reloj. Nada más que la manecilla no tiene por qué ser del mismo tamaño, pero lo importante es cuántas veces se va a enredar. ¿Sale? Ese es el número que les estoy diciendo, que es el número de enredamiento o el índice, y se puede definir así. ¿Sale? Luego le ponen, hay muchas notaciones, pero le puedes definir así, el índice, por ejemplo, de la función, coma, y lo defines en una curva. Entonces, por ejemplo, le puedes poner una circunferencia, y esa circunferencia puede tener a su vez más notación, porque necesitas la circunferencia alrededor de dónde, con radio en dónde. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, ya, la circunferencia de radio tal, en el punto tal. ¿Qué significa eso? Pues tienes una función, en este caso, un polinomio. Luego, tienes una circunferencia, por ejemplo, una de estas, y entonces, ¿qué es este numerito? Pues agarra y toma la f en el círculo, ve cuántas vueltas da, y ese es el índice o el número de enredamiento. Dijimos que eso tenía que ver con un concepto matemático que se llama el grupo fundamental. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que si tú te agarras una elipse o una circunferencia aquí, el número te va a quedar igual. Y no es un curso de topología. Si fuera un curso de topología, hacemos todo eso. Aquí yo se los digo,
se vale. Si tú calculas el índice no respecto de una circunferencia, sino respecto de una elipse, el número de enredamiento aquí va a ser el mismo, porque la curva va a ser evaluar en lugar de en una circunferencia en una elipse. Esta va a cambiar un poco, pero es ahí donde la topología empieza a gobernar. Lo que interesa es cuántas vueltas da. Y si estos vectores estaban relativamente alejaditos del cero, si tú cambias por una curva que no es una circunferencia, sino una elipse cercana a esa circunferencia, esta curva cambia un poco, pero no se acerca al cero, entonces el número de enredamiento es el mismo. Bueno, yo nada más quiero decir justo de esta situación, efectivamente, bueno, pues si no es un curso así como de topología o demás, pero pues nos habíamos prometido por ahí que había mucha interacción, ¿no? Les habíamos indicado al inicio del curso, pues que esta materia trae interacción con varias cosas, varias materias previas, futuras y demás. Y bueno, pues en la topología se estudian mucho estas cosas que son como que invariantes bajo invariantes bajo algún tipo de cosas, bajo transformaciones continuas, bajo difomorfismos, etc. Y bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que pasa es que pues justo el círculo es homeomorfo a la elipse, ¿no? Se pueden ir deformando de manera continua, y esto es como que justo un invariante, ¿no? Esto del número de índice, que es el de vueltas, el de enredamiento, es un invariante para ese tipo de cosas, ¿no? Si una curva, si tenemos una curva 1 que puede ser llevada a una curva 2, de maneras de estas definiciones de topología, el índice de ambos va a coincidir, ¿no? El índice es algo que es invariante bajo esas cosas. Y la topología en general es eso, ¿no? Estudiar invariantes bajo algo, invariantes bajo otra cosa, entonces, nada más ahí para... No se les da todo, pero es interesante. Sí, lo que dice Juan Manuel es así como lo que está detrás, y la idea, además del homeomorfismo, que es la palabra que usa el topólogo para decir que algo son iguales, es como, supónganse que traen sus lentes de topólogo, y es la idea que han visto seguramente ahora que las redes sociales han tomado un papel importante incluso en la educación. Hay imágenes donde te dicen que una dona, la superficie de una dona, bajo los lentes del topólogo, es igual a una taza de café. No sé si han visto esa imagen, y resulta que el topólogo lo que le interesa es si la superficie de la dona, el borde de la dona, la puedes ir deformando para obtener la superficie de la taza de un café, de café, y resulta que sí. Entonces, bueno, hay una discusión que podríamos dar si fuera un curso de topología. Aquí nomás lo único que hay que ver es que lo que dijo Juan Manuel es una circunferencia, yo la puedo deformar en una elipse cercana. ¿Qué quiere decir deformar? Imagínense que tienen un control remoto y le ponen play, y esta circunferencia la agarran estos dos puntos y le empiezan a jalar hasta que llega a ser la elipse. Eso lo pueden hacer con una curva de transformaciones lineales. Entonces tienes aquí una curva que te lleva a la circunferencia en la elipse. Tú tienes una función que va de aquí a acá, que es la función de variable compleja. Para cada momento de la deformación le avientas la función f, y entonces vas a tener para cada instante de tiempo una curva como estas. Lo importante es que para cada instante de tiempo obtienes una curva como estas que se enreda exactamente el mismo número de veces. Entonces ahí se dice que es invariante bajo homotopía, se llama. Para los cuates y para la primera vez no nos vamos a meter. Aquí la homotopía es como esta curva de deformaciones, y al evaluarlo en la función obtienes una curva de funciones en una curva de curvas, pero todas tienen este número de enredamiento constante. ¿Sale? Y eso se puede ver reflejado de la siguiente manera. Te fijas en el punto inicial, en el círculo, te fijas a qué punto va a dar a la elipse, lo mapeas con F, aquí llegas a una curva que a lo mejor no cae en una circunferencia, pero también esta la puedes deformar a que vaya a una circunferencia. Entonces, en el fondo, en esta curva de circunferencias y elipses y todo, puedes, cada una de ellas, llevarla a una curva de estas. Pero llevarla a un mapeo de estos, y acuérdense que vimos que había tantos mapeos de estos como, esto se llama
el grupo fundamental del círculo. Esta es otra manera de verlo. Y había tantos de estos como enteros. Intuitivamente, ¿quién define cuál es el número entero? Este. ¿Cuántas vueltas se enreda? Bueno, es un concepto topológico. En la óptica dual que estábamos diciendo, lo que hacíamos era hacer la gráfica de este. Intuitivamente, si tú haces la gráfica de este, a ver, con esto acabo y ya voy a lo que quería decir hoy. Tú tenías, a ver, fíjense, tengo un círculo y aquí voy a poner esto así, este es el otro círculo, pero aquí había que identificar este con este. Y entonces estoy haciendo esta gráfica. Y entonces, ¿qué es la idea? La idea es que si tú tienes aquí una, que a la hora de que yo doy una vuelta, se enreda, por ejemplo, así. ¿Qué quiere decir? Es que cuando yo doy la vuelta aquí en el círculo del dominio, aquí te enredas una vuelta. Eso es lo que pasa en estos puntos que intersectan de manera transversal. Si yo intersecto como z cuadrada, lo que va a suceder, a ver, pongan atención para que entiendan este dibujo. ¿Qué pasa si intersecto como z cuadrada? Pues lo que va a suceder es que cuando voy de aquí a acá, ya subí hasta acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entienden eso o no? O sea, aquí sería algo así. ¿Vale? Pero, si se fijan, acuérdense que estas eran como unas escaleras de caracol, por lo general, en el sentido de que aquí ibas así, hacia el centro, y aquí te enredabas. Chin, aquí debí de haber hecho esto. A ver, voy a poner el peldaño de otro color que no se confunda. A ver, así. Chin, a ver si... Creo que no se confunde, espero. A ver, lo voy a poner aquí. Este es como el eje de la escalera. Acuérdense que son como escaleras de caracol. Y entonces el chiste es que aquí la escalera azul va así, pero la escalera... La segunda escalera, que ya no sé qué hice aquí, va así, si estuviera bien hecha. O sea, está más empinada, ¿sí lo ven? O sea, aquí es cuando ya llegó aquí, le estoy intentando... ¿Sí me están entendiendo? Ahora, el chiste es que la de z cuadrada, cuando yo empiezo aquí así, a ver, imagínense que viene así, y en media vuelta hizo esto. Entonces ya llegó acá, pero este es el mismo que este, entonces va a salir aquí atrás. ¿Sí me entienden? O sea, aquí empezó la naranja, pero luego sale por aquí. ¿Sí? Y entonces va a ser otra de estas así. Entonces la diferencia entre una y otra es que una va a subir más lento y va a tener escalones que son así, solo escalones que son como medio intervalo, y la de z cuadrada ya van a tener escalones que son así, o sea, uno y el otro, y van a ir girando así. ¿Sí me entienden eso? Sí. Era lo que les decíamos la vez pasada, pero lo estoy intentando. O sea, el de la z cuadrada va a ser esto. O sea, sale así y después de media vuelta recorre todo el cilindro y llega aquí, pero cuando llega aquí entonces vuelve a salir por acá. ¿Vale? A diferencia de la otra, que la otra das una vuelta y entonces hace esto y hace una vuelta hasta acá, pero estos escalones son de la mitad y estos son del doble. Y luego les decíamos que si es z cubo, por ahí va a haber ya 3, y z a la cuarta 4, etc. Ahora, el chiste es el siguiente. ¿Cómo se ve aquí el número de enredamiento? El número de enredamiento es así. La azul, yo doy una vuelta acá y todo el contradominio, a veces se le dice la fibra, y ahorita que veamos lo del campos vectoriales voy a decir por qué. Todo el contradominio, la azul lo recorre una vez, y porque la azul es la de z, y la de z cuadrada, que ya no la dibujé, voy a intentar dibujarla bien. Aquí harías algo así, así, y aquí llegarías a este. ¿Sale? O sea, pero aquí vas doble, ¿sí lo ven? Lo que les digo, este escalón es doble. Bueno, en fin, ¿sí me entendieron? Ahora, si tú agarras la de z cuadrada y la cierras,
porque esto es lo mismo, o sea, este punto es el mismo que este, y entonces tú tienes un S1 que estás viendo así, pero este es otro S1. Si tú lo cierras así, te queda esta. ¿Sale? Y ahí está el enredamiento. Esta circunferencia verde es la que puse ahí de otro color, lamentablemente. Dejen ver aquí, creo que no hay ni un... El verde creo que estaba acá. Bueno, sí, aquí está. Bueno, le podría poner verde aquí si quieren. El del... Bueno, que es entre verde y quién sabe ya de qué color quedó, es este de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué onda? Si tienes una raíz sencilla, te va a quedar la escalera de caracol sencilla. ¿Sale? La escalera de caracol sencilla sería así. A esto me refiero de que los escalones son sencillos. Si tienes z cuadrada, entonces aquí los escalones ya son dobles. Y entonces eso quiere decir que cuando yo dé una vuelta, realmente voy a recorrer dos veces. ¿Por qué? Porque tienes dobles escalones y cada escalón sencillo recorre toda esta parte que es el contradominio, la fibra. Una vez, pues tienes doble escalón. Si fuera una raíz ya triple, tendrías un escalón así. Y si tuvieras raíz cuarta, etcétera. ¿Sale? Y entonces aquí les voy a contar mi triste historia. Esta imagen la hice para una plática de curvatura que vi. Y no encuentro dónde la hice y no me ha dado tiempo de volverla a hacer porque quería ponerle más escalones. Y entonces, bueno, ya luego la vuelvo a hacer. Lo que pasa es que cada vez que haces una de esas, no sé si les haya pasado, pues sí te avientas ahí tus ratitos, ¿no? Bueno, el chiste es que más o menos aquí tienes dos escalones, por eso esta es la de z cuadrada. Y además son antipodales, así como son las raíces de z cuadrada, en fin. ¿Vale? ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora fíjense, justo si yo me fijo aquí en y en este punto, o aquí serían 3, es como una interpretación también de lo que les había estado platicando Juan Manuel, de que el mapeo es 3:1, o de que va a tener 3 raíces cúbicas o 2 raíces cuadradas. Es como tomarte una cierta altura en el círculo unitario y decir, a ver, ¿dónde estabas a esa altura? Pues entonces si es raíz cuadrada vas a estar en 2 direcciones antipodales en el dominio a esa altura. Si es cúbica vas a estar en 3, etc. Bueno, me voy rápido a que vean que el mismo fenómeno de este enredamiento sucede en los campos vectoriales. ¿Cuánto tiempo? 18. Bueno, ya no me da tiempo de motivar mucho las diferencias de las definiciones de campos vectoriales. Espero que tengan al menos la idea de que un campo vectorial es... ¿Qué es un campo vectorial? Hay varias maneras. Digan una, si no ya les digo, pero... ¿El campo electromagnético? El campo electromagnético, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se dice? ¿Una función qué? No, pero vean algo fácil, ¿no? A ver, un campo en el plano. ¿Qué es? Como de sópinas, o sea que están pasando muchos vectores. Me gustó la de Sebastián, perdón, pero ya para irnos rápido. Una función de R2 en R2, donde a cada punto del plano, a ver, aquí está el 0. A este punto X del plano, le voy a asignar un vector. Y ese vector, en muchos casos, se puede interpretar como un vector velocidad, pero no siempre tiene que ser velocidad, pero es quien lo interpreto como un vector velocidad. Entonces ese vector es una función de X, pero X está en R2 y B está en R2, entonces efectivamente lo puedes ver como una función de R2 en R2. Ahora, esa definición puede servir cuando traes los ojos, los lentes, de un mundo plano, de un ser que no le gusta ver cosas afuera del plano, pero como aquí
sí voy a ver cosas afuera del plano. Esa definición no sirve para definir un campo vectorial en la esfera. ¿Vale? Ahora, no lo voy a definir porque me voy a tardar así de manera lenta, pero la idea es que hay que escoger ciertos vectores especiales en cada punto del mundo. El mundo aquí es el plano blanco, un campo en la esfera. El mundo, en lugar de ser R2, va a ser la esfera. Y entonces ahora en cada punto de la esfera tienes que escoger un vector, pero por eso escogí un vector velocidad, porque la velocidad da chance de llegar rápido a donde quiero llegar. Escoge un vector velocidad en este punto de la esfera. ¿Velocidad de qué? Pues de una curva que viva en la esfera, que pase por ese punto. Entonces, por ejemplo, dibujas una curva y el vector velocidad sería algo así. Pero lo importante es que ese vector vive en el plano tangente de la esfera. ¿Por qué? Porque no puedes obtener una curva que vive en la esfera que tenga como vector velocidad el vector radial hacia arriba. No se puede. Entonces yo quiero que se imaginen que es un campo de velocidades. Eso después en matemáticas se define como un campo tangente. El espacio tangente lo puedes definir como ese costal de vectores de velocidad en un punto, de manera intuitiva. Luego hay otras definiciones más algebraicas, pero bueno, es la que les guste. A ver, entonces aquí un campo vectorial es escoger este B en el plano tangente. Pero entonces esta definición ya no sirve, ¿vale? Porque aquí como que coincidió que vas de R2 en R2, pero aquí para empezar tendrías que ir de la esfera y ya no va a coincidir porque aquí era igual a este, y si pones aquí la esfera, pues truena, pues ni siquiera son vectores. Entonces, ¿qué pones del otro lado? Entonces podrías decir, bueno, cámara, que vaya de S2 al conjunto de los vectores que viven en todos los posibles planos tangentes. Bueno, aquí puedes hacer, puedes gastar tiempo para ver cómo poner esto de aquí. ¿Sale? O sea, aquí podrías ir al conjunto de todos los vectores tangentes a todos los posibles puntos de la esfera. Eso acá entre nos se llama tangente. Y aquí en el fondo, esto que estamos poniendo aquí es algo que en matemáticas se define como una sección, pero no quiero ahorita que perdamos tiempo en esto. Lo que quiero es, pon una flecha de ese espacio tangente en cada punto de la esfera. ¿Cámara? Y ahora, de volada los voy a llevar a esta figura, en los minutos que quedan. ¿Cómo los voy a llevar? Y ahí estaban los 5 puntos que no quiso Sebastián. Ven un campo sin ceros en el plano. Pueden dar muchos. Los voy a inducir porque ya no hay tiempo. Imagínense que te agarras esta familia de rectas y vas moviendo las cosas. A ver, esto no es un campo porque estoy pintando una línea y nomás le pinté una flecha. O sea, para pintar un campo yo tendría que pintar un chingo de vectorcitos aquí. Pero lo que estoy haciendo mañosamente, a ver, aquí lo tengo que decir rápido. Estoy pintando las soluciones a un campo, es decir, un campo es como una ecuación diferencial. Las soluciones son curvas cuyo vector velocidad coincide con el campo que te dan. Bueno, ahí está. Entonces imagínate que es el piso del salón. Agarran las líneas paralelas y entonces imaginan que todo se va fluyendo para allá. ¿Sale? Bueno, en el dibujo de aquí sería para acá. ¿Sale? Y ahí viene la esfera. Proyecten estereográficamente esto. ¿Qué queda? ¿Cuánto queda? 10. A ver, voy a hacer la esfera ya. ¿Qué queda? Una de estas pasa por el cero del plano. La que pasa por el cero del plano sería esta. Supónganse que este es el infinito. ¿Sale? Esta familia de circunferencias, Cristian,
¿En quién se mapea estereográficamente? ¿En los meridianos? ¿No? Se mapea en lo que dibujamos el otro día y aquí está, ya, para usar la figura. Ah, es lo del exponencial, ¿no? ¿Eh? Es la que, bueno, Se parece a lo del exponencial justo, ¿sale? Y entonces aquí vas a tener una familia de circunferencias que hace esto. Así, por pintar unas que otras. ¿Sale? Y bueno, ya imagínense unas más chiquitas que se vean de un solo lado. Ahí está. Y del otro lado, lo mismo. Y ya voy a pintar nada más unas. ¿Vale? Dos si quieren. ¿Vale? ¿Sí me están entendiendo o no? Ahí está. ¿Va? Muy bien. Ahora fíjense. ¿Cuánto queda? 10 minutos. 10 minutos. Fíjense. Les voy a decir la historia aquí. La historia aquí es saber interpretar esta idea. O sea, ¿qué es esa idea? Esa idea es y fíjate cómo varía el campo alrededor de ese círculo. Esa es la idea. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si me tomo un círculo muy pequeño que está aquí, como centrado? Fíjate, este es el polo sur. Un círculo que está anclado ahí se va a ir en un paralelo muy pequeño, anclado en el polo sur. Y ahora yo les pregunto, aplica la idea, porque se puede aplicar tal cual. Agárrate el punto, a ver, lo voy a poner aquí. Es como si tuvieras esta circunferencia y denme chance de la perspectiva, pues que sea ahora así. Y entonces en cada punto tienes unos vectores que van así. ¿Sale? Y entonces usa esta idea. ¿Esta idea qué sería? Para cada punto del círculo, fíjate en la dirección del vector del campo. Entonces automáticamente vas a obtener una función que va del círculo L y depende del tamaño de los vectores. Pero yo les digo, supongan que son unitarios. Y entonces si son unitarios, ya vas de aquí a acá. Y entonces ya empieza a salir lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que en este campo, todos los puntos del círculo los estoy mapeando en este punto. Entonces aquí, si lo ves en términos de el mapeo que le corresponde, acuérdense que esto era esto, y entonces aquí el mapeo que le corresponde es el que no se enreda, o sea, le corresponde el número 0. Bueno, esto va a ser el índice del campo vectorial, así también hay índice de campo vectorial, y es lo mismo que tanto gira el vector cuando yo recorro esto. ¿Sale? Ahora fíjense la cosa. Yo me puse en el polo sur y tracé aquí un pequeño, lo voy a pintar así, un pequeño paralelo. Bueno, ahora, imagínense que ese paralelo se lo empiezan a llevar hacia arriba. Y no solo eso, sino que cuando ya están por acá cerca de se cambian de punto. Es decir, en lugar de verlo como un círculo desde el polo sur, lo ven como un círculo desde el polo norte. ¿Qué pasa? Se ve igual que el sur. ¿Eh? Se ve igual que el sur. Bueno, No, claro que no, pues ve aquí ya se arma un desmadre y por eso traje el dibujo. Cerca del polo norte lo van a ver así. Pero entonces si me dan chance, a ver ya, para acabar rápido, nomás ahí si me dices si sí se puede zoom, tú tendrías que agarrar un círculo aquí, ¿sale? Y entonces ese círculo acá, a ver, lo voy a hacer aquí. ¿Y qué pasa? Tengo algo así, ¿sí? Estas circunferencias
hacen esto, ¿vale? Y ahora voy a agarrar una circunferencia especial porque necesito que sea especial para que se den cuenta de algo. O sea, aquí se hace tangente. El círculo que estoy agarrando le voy a poner un color amarillo. O sea, este círculo, aquí voy a agarrar un círculo amarillo. ¿Sale? Es este. ¿Vale? Ahora, caminen en el círculo. Fíjate que el vector de... A ver, ya no me voy a meter aquí en tanto show. Este va para allá. Y estos hacen esto. Y entonces aquí llegan así. Pero entonces fíjate, cuando yo empiezo a recorrer empiezo en esta dirección. Y cuando voy aquí, justo me fijo en este que es tangente para que rápido se den cuenta que aquí voy para acá. Y cuando llego a ya voy para acá. Entonces dense cuenta que cuando yo recorrí medio círculo amarillo, yo ya le di una vuelta entera a las direcciones del vector. Eso ocurría aquí. Lo mismo. ¿5? Va. Eso ocurría ahí. Y entonces si yo luego me voy de aquí a acá, gira otra vez. Entonces, si yo tomo esto y supongo que los vectores del campo son unitarios, entonces aquí tengo un mapeo de aquí a acá que ahora va a ser el representante del costal del 2, donde acuérdense que un representante era como este. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, ahí te va, Sebas. Sebas, la tarea que tenía que hacer era... Bueno, esto no es una prueba así totalmente rigurosa, pero muestra lo que pasa. Y para mí, pues, te hubiera dado 4.9 puntos. La idea, fíjate, esto es un campo sin ceros. Te lo intentas llevar a la esfera y entonces en cada uno de estos vectores, cuando tú lo llevas a la esfera, vas a tener un vector que no es cero. Así, van a ir así. ¿Sale? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando te vas a la esfera tiene un punto más que en el plano no estaba. Y entonces ahí tienes que ir a decir, a ver, a ti te tengo que ir a poner un vector encima. Entonces, tú podrías imaginar que todos estos vectores tienen tamaño 1. Cuando haces eso, en este punto vas a tener una desgracia parecida a la de las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque tú te tenderías a ese punto con esta dirección, ¿sale? Pero si te vas con esta dirección, a ver, fíjense, o sea, es que aquí se ve muy bien. Tú puedes tender a este punto con esta dirección, pero puedes tender a este punto así, con esta dirección, y así con esta dirección, pero así con esta dirección, y así con esta otra. O sea, aquí vas a tener una escalera como estas, y el punto verde es el punto que corresponde a pintar todos los vectores unitarios arriba del polo norte. ¿Y qué pasa? Que Sebas, en su misión de la tarea de verdadero y compleja de 5 puntos que decía haz un campo sin ceros, intentas hacer un campo sin ceros y puedes hacerlo en todos lados, pero siempre va a haber un punto en donde estos valores de los vectores, como son valores que pertenecen al círculo unitario, tienes un círculo unitario arriba de y te vas a enredar así. No puedes definirlo. Pasa lo mismo que pasa en coordenadas polares. Esa es una interpretación de que no puedes tener un campo en la esfera sin ceros y se conoce como el teorema de la esfera peluda, o si puedes peinar la esfera, etc. Y pues ya con esto a lo mejor acabamos. Dejen ver si hay algo de gente y si sí, ¿alguna duda? No, pues ahora sí hay gente. ¿Alguna duda? Bueno, entonces en resumen, antes de cortar, tengo un campo vectorial en una variedad y lo que ya no dio tiempo de hacer es que esta pregunta de hacer el índice, yo puedo hacerlo en estos círculos, pero estos círculos los puedo deformar a triángulos y esos triángulos los puedo poner a lo largo de toda la superficie. Eso es topología y luego eso
se puede ir preguntando en cada triángulo cuál es el índice, se suman los índices y al final esos índices tienen que ver con la triangulación y eso tiene que ver con la característica de Euler y con esto acabamos. Hay un teorema que te dice que la suma de los índices de los puntos singulares de una variedad en general, pero al menos aquí para una superficie, es la característica de Euler de la superficie. ¿Va? Y ya, si quieren, vemos otro poquito la próxima, ¿va? Vale.